Bien, y hoy por la tarde aquí, usted sabe, en la ciudad de Buenos Aires, como en muchos lugares del mundo, se va a hacer el amasado de jalá, que es, claro, preparar este pan trenzado para Shabbat. Shabbat, que es el día, sí, central, el día en el cual santificamos esta creación, y cada Shabbat leemos una porción de la Torá. En este caso, este Shabbat leeremos la porción del libro de Bereshit, de Génesis, Vayera. Y usted seguramente quiere saber algo del contenido. Bueno, para eso tenemos este momento. Vamos a hablar con el rabino Pablo Gabe, rabino de la NBI en Santiago de Chile. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hola, Miki, un placer escucharte y también conversar contigo. Muy bien acá. Bueno, ¿qué le comentamos a la audiencia, Pablo, sobre esta lectura de la Torá? Parashat Vayera tiene como muchos textos de Bereshit, que son en su gran mayoría relatos. La verdad que la gran mayoría de los textos de Bereshit, del Génesis, del primer libro de la Torá, carecen de material jurídico legal, como es gran parte del resto de la Torá. Están casi que, diríamos, plagados, en el buen sentido, por supuesto, de relatos, y esta para allá no es digamos, menor. Nos cuenta o se inicia contando acerca de la historia de Abraham sentado en su carpa, a la luz del sol, como dice el texto, y que de pronto ve venir a tres personas, que no sabe quiénes son, pero él en su intención de ser hospitalario, de acompañar, de recibir, de entender, que las personas venían del desierto caminando con muchas incomodidades propias del calor y del clima en general, los recibe en su casa, les insiste, en su carpa, más que era su hogar, pero era su carpa, Ujú. les insiste que se acerquen, que puedan ingresar, les ofrece agua para tomar, para limpiarse los pies, y enseguida se ocupa de preparar la comida para poder agasajarlos. Estos tres hombres vienen a anunciar o vienen a compartir tres informaciones en particular. Uno viene a compartir la información de que Abraham, aunque él no lo pueda creer, va a ser papá. Ya ha entrado en años, tanto él como su esposa, van a tener un hijo al que van a llamar Itzhak, que va a ser el segundo patriarca. Eso dice uno de los visitantes. El segundo viene a anunciar que Dios está realmente enojado con Sodom y Amorá, o Sodoma y Gomorra, y que va a destruir las ciudades. Y el tercero, que es el más curioso, porque es el que menos nos imaginamos, viene a hacerle una mitzvah importantísima, que es Bikur Jolim. ¿Qué es Bikur Jolim? Que es visitar enfermos. ¿Por qué Abraham un enfermo? Porque Abraham, en la parashá de la semana pasada, al final de la parashá, se autopracticó el Brit Milá. Abraham inaugura el Brit Milá, la circuncisión, el pacto de la Milá, haciéndolo sobre él mismo y sobre todos los hombres que estaban en su hogar. Entonces, este tercer ángel lo que hace, que era un ángel, una persona, no queda bien en claro, hay muchas discusiones, pero el tercero viene a cumplir con esta mitzvah. No sé si querés que siga con la para allá, el resto de la para allá, o queremos ir conversando, porque hay más cosas que se derivan de esto otro, ¿no? Pero bueno, es tu espacio. Siga usted, no, no, este es el suyo. Bien, Yo tengo demasiadas horas. bien, bueno, buenísimo. La parashá continúa con otros dos emisarios distintos que van a ver a Lot. Lot era el sobrino de Abraham que vivía justamente en Sodoma, y lo que hacen estos hombres es anunciar a Lot que Sodoma va a ser destruida, que deben escaparse. Y ahí hay una similitud interesante entre la historia de Abraham y de Lot, porque tanto uno como otro se esmeran en ser buenos hospitaleros con las personas que los visitan. Abraham corre hacia ellos a buscarlos, Lot los ve llegar a Sodoma en la noche o en el atardecer, y enseguida los guarda, los invita a su casa a que se queden a dormir ahí, que coman ahí, e inclusive, que es lo más duro, pero es parte del relato, para protegerlos de los malos comportamientos, de la sodomía, que ya era costumbre en la ciudad de Sodoma. Finalmente Lot los protege, los cobija en su hogar, y luego todos escapan de la Sodoma que va a ser destruida. Finalmente Sodoma es destruida. Y tenemos otra historia también interesante, compleja,
pero que vale la pena siempre estudiar. Yo digo que la Torá, no hay que tenerle miedo a la Torá. Uno puede encontrar textos que sean hermosamente lindos, agradables, y otros muy complejos, pero iguales. Hay que sentarse y pensar y buscar qué nos quieren decir. Que es, de alguna manera, como Lot, sobreviviente con sus hijas, se escapa de Sodoma, se escapan van a una cueva, salen de la cueva de la destrucción, ven cómo quedó la ciudad toda asolada y destruida, y ellas dicen, no tenemos quien nos dé simiente, no tenemos quien dé continuidad. Pero lo dicen desde un punto de vista positivo, no, lo que yo entiendo, no con una mirada, digamos, de incesto, porque finalmente cometen incesto, porque terminan siendo embarazadas por su propio padre, al cual embriagan, vale la pena destacar, pero la intención de ellas es lamentarse no tener quien dé continuidad y por lo tanto, primero una, luego la otra, la noche siguiente, embriagan a su padre y producto de ese acto sexual van a nacer dos hijos, uno, digamos, uno de cada una, que son Amón, que viene el pueblo de Amón y Moab. Y en realidad es que lo más interesante es que de los dos pueblos de Amón y Moab, el que se destaca como prohibido es Moab o los moabitas. Y en hebreo, la palabra Moab, escrita en letras en hebrea, se lee igual que la palabra Me'av. Me'av es de papá o del padre, como marcando este relato. La parashá va a seguir con un viaje de Abraham y Sara también a un lugar lejano, entre comillas, de su tierra, que se produce un encuentro similar al que tuvo con el faraón en Egipto la semana pasada también, donde es mi esposa, no es mi esposa, con Abimelech, que Dios castiga a Abimelech por la intención que tuvo el rey de allegarse a Sara. Y finalmente, la última parte de la parashá es más conocida porque es lo que leemos siempre, Miki, en Rosh Hashanah. La lectura de Rosh Hashanah contiene el nacimiento de Yitzhak, que es lo que tenemos en el final de la parashá, la tensión entre, en realidad, Agar, la sierva de Abraham y Sará, con Sará, que termina en la expulsión de Agar e Ismael, la intervención del ángel para proteger o para salvar a Ismael en el desierto, y finalmente el relato más tenso, más crudo y más rico en significados, que es la Akeidá, el momento en donde Dios lo prueba a Abraham y le dice que debe entregar a su único hijo a su sacrificio, a Isaac, como que Dios no le da mucha pauta, le dice, entrégame tu hijo, al único al que amas, a Isaac, como que no le da mucho espacio para que piense que puede ser otro hijo u otra manera, donde finalmente todos conocemos que el ángel interviene y evita el acto que Abraham estaba dispuesto, entendemos, a cometer, probando así y pasando así a Abraham la prueba. Bien, Rabino Gabe nos ha hecho un repaso por distintos relatos que tiene esta porción. Usted dijo el libro de Bereshit es, como dicen nuestros sabios, Sefer Simanim, un libro de señales. Los relatos pretenden enseñarnos algo y dejarnos alguna enseñanza, casi diría eterna. Bueno, de todos estos relatos que usted nos ha comentado que aparecen en esta parashá, en esta porción, ¿qué mensaje usted quiere destacar? Yo hace mucho escuché de un colega, del rabino Marcelo Polakov, hay que decirlo porque cuando uno trae una enseñanza en nombre de otro, de quien la escuchó, acerca al mundo la redención. Así que uno no es el dueño de la verdad, uno es un transmisor y cuando uno conoce el nombre de quien lo dijo, debe compartir al rabino Marcelo Polakov. Dijo algo muy lindo. Cuando, eh, cuando Dios llama a Abraham para ordenarle la Akeidá, ordenarle que ligue a Isaac en el sacrificio, Abraham responde con la famosa frase Ineni. He aquí, aquí estoy. Dios da la orden y se encaminan junto con Isaac, con el animal, con la madera, con el cuchillo. No, perdón, no sin el animal, sino con la madera, con el cuchillo, porque Isaac iba a ser sacrificado. Justamente le pregunta a Isaac, ¿dónde está el animal? Pero cuando Isaac le pregunta a Abraham, o le habla a Abraham en el camino, en la caída, Abraham también responde Ineni. Entonces, lo que quería compartir es esta idea de poder responder a nuestros hijos y a Dios de la misma manera.
No únicamente decir cuando sentimos que Dios nos habla, respondemos de una manera y a mi hijo le respondo de otra, sino que poder responder a uno y a otro de igual manera. ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos un poco más allá de este relato, encontramos un mensaje un poco negativo, porque después de la caída, después de este relato, hay como una suerte de separación entre Abraham e Isaac. No vuelven a hablarse, o al menos en la Torá, en el Midrash encontraremos, pero en el texto bíblico no encontramos un nuevo diálogo entre padre e hijo. Sará, cuando vuelven, la encuentran que había fallecido, porque Sará muere, digamos, en la parashá la semana que viene. Os digo, ¿cuántas veces las elecciones que tomamos, los caminos que elegimos, sin darnos cuenta, nos conducen a dejar de hablarnos? Entonces, tiene que ver con responder a Dios y a nuestros hijos o a nuestro par de igual manera. Y que las elecciones que tomemos no nos hagan ni dejar de hablar con Dios, por supuesto, ni tampoco con nuestros cercanos o nuestros prójimos. Rabino Pablo Gabe, le agradecemos, nos quedamos con este mensaje para pensar y con lo que usted decía, a leer los textos que abren y abren posibilidades permanentes para poder pensar y para poder entender esos mensajes eternos y permanentes. Gracias, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Gracias a ustedes, Shabbat Shalom, hasta pronto. El rabino Pablo Gabe, paseándonos un poquito por Parashat Vayera.